La primera cosa que los sacerdotes veían al entrar al tabernáculo era el lugar de la muerte. Lo primero que usted y yo experimentamos después de nacer de nuevo fue la cruz como lugar de muerte. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. La muerte, la cruz, es el símbolo de muerte. Me preguntan, ¿cómo llegó la unción a su vida? ¿Cuándo pasó eso? Mi respuesta es siempre la misma: cuando morí. ¿Cómo se muere? Yo solía escuchar a Kathryn Kuhlman hablar de cómo murió, y que murió 1000 veces cada vez que subía a la plataforma a ministrar, en esas gloriosas reuniones de milagros donde estaba y yo oraba: oh Señor, déjame morir, y no sabía lo que decía. ¿Cómo se muere? Déjeme mostrarle hoy. Vamos por favor a los Salmos. Salmo 63. Quiero que vea esto, quiero que entienda esto, es glorioso. Y declara el verso 1: oh Dios, eres mi Dios, temprano te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne anhela por ti en tierra árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en tu santuario. David estaba hambriento por la presencia y el poder de Dios, pero ¿sabe? Pero él sabía que algo tenía que pasar, algo antes, pero ¿qué era lo que tenía que pasar? Él declara: mi carne anhela por ti. Tiene que haber un anhelo de la presencia de Dios. Y si me acompaña al capítulo 42 de los Salmos, aquí vemos lo que la Biblia dice. Verso 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, el ciervo, cuando es perseguido por otro animal, ese ciervo buscará las aguas, no tanto para beber, sino para zambullirse en ellas y estar inmerso en ellas, porque el ciervo sabe que su olor es lo que hace que los otros animales lo persigan. Pero ahora también sabe que si se encuentra agua y se zambulle, el olor se perderá, el olor se irá, nadie lo atrapará. Usted y yo somos perseguidos por el enemigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos las aguas del Espíritu Santo y zambullirnos en la presencia de Dios Todopoderoso, donde el diablo no puede encontrarte, ni demonio tocarte. Pero ¿cómo llegaremos? ¿Cómo este proceso de muerte comienza? Comienza cuando su alma anhela la presencia de Dios para saltar en las aguas de su presencia donde nada puede tocarte. Así que ahora hablemos de la oración, porque así comenzamos a morir. Años atrás yo decía: oh Señor, quiero morir. Oh Señor, ayúdame a morir. No sabía lo que decía. Pero el Espíritu Santo comenzó a mostrarme. Oh, qué contento estuve cuando Él me mostró cómo morir. Cuando usted y yo comenzamos a orar, ¿cómo comenzamos? Ya sea de rodillas, sentados, parados. Dios no nos dice cómo ponernos. A Él no le interesa la postura del cuerpo, sino la del corazón es la que le interesa. Y ahora al comenzar a orar, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con dificultad. Comenzamos con repeticiones. Comenzamos con una fiera guerra que se da entre la carne y el espíritu. Cuando yo comienzo a orar, la gloria no viene enseguida, nunca sucede enseguida con nadie. Primero debemos poner la carne de lado. La carne debe morir. Como este altar del sacrificio había muerte, donde la sangre corrió. Así que tú y yo debemos venir al lugar de muerte, y al comenzar a orar, la carne empieza a morir. ¿Ves? Cuando tú comienzas con repeticiones, y comienzas con debilidad, y por momentos tu mente se va y piensa: bueno, tal vez debería comprar una pizza o algo, tal vez me sienta mejor. O quizá te quedes dormido, otras veces tal vez bosteces mientras intentas orar. ¿Ves? La carne lucha. Pero escuche, cuanto más estés de rodillas, aun cuando solo repitas, lo que no te das cuenta es esto: cuanto más oras, cuanto más tu carne muere.
Y es cuando más tu carne está siendo crucificada, porque llegará un momento en ese tiempo de oración en que habrá un quebrantamiento, habrá una liberación, y cuando esa liberación ocurre, entonces, y solo entonces, usted sabrá que la carne ha sido crucificada. Mientras esa lucha dure, la carne está viva, pero cuando la guerra no está más y la carne se ha rendido, cuando la repetición ha terminado, cuando el bostezo se acaba, cuando ya no nos quedamos dormidos, cuando el desear esto o desear aquello ya no está, entonces la carne ha muerto. Mientras la guerra continúa, la carne sigue viva, pero al quedarse arrodillado, lo que usted no sabe es que la carne está muriendo. Está bajo su sujeción, bajo su sujeción, bajo sujeción. Cuanto más estés, es cuanto más el espíritu te controla y cuanto menos la carne está viva. ¿Y cómo sé que estoy muerto? Simple, la culpa se ha ido. ¿Ves? Muchas veces cuando empezamos a orar, ¿qué decimos? Oh Señor, perdóname. Oh Señor, ayúdame. Oh Dios, haz esto. Oh Dios, haz aquello. No hay relación, es mendigar. Y usted empieza a mendigar, se siente tan culpable, se siente condenado. Eso es parte del morir. Pero una vez que la muerte se va, una vez que ya no se le pasa repitiendo bendíceme, perdóname, esto o aquello, una vez que la oración comienza y por la oración abrimos el corazón, ¿lo ve? Cuando la verdadera oración comienza, usted sabe que murió, porque la carne no puede orar, la carne no sabe cómo orar, y en este altar, Dios trata con los Isaacs de su corazón. Escuche esto. Dios trata con los Isaacs en su corazón. ¿Sabe usted por qué Dios le pidió a Abraham que diera a Isaac? Porque ves, Dios quería su corazón, y su corazón pertenecía a Dios. Y el Señor le dijo a Abraham, tu corazón era mío, pero ahora Isaac, que es tu hijo, es el que está en tu corazón. ¿Lo ves? Sucede que Isaac era muy especial para Abraham. Isaac estaba en el lugar que pertenecía a Dios, y Dios dijo, no, ni siquiera Isaac puede compartir el corazón que me pertenece solamente a mí. Y si usted deja que algún Isaac entre su corazón y comparta su corazón con Dios, Dios dice, no, ofréndalo en el altar. Todo debe morir. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, si no odias todo lo demás y me amas a mí, no eres digno de mí. Si usted no odia a su padre y a su madre, su esposo, esposa, hermanos, si no amas más que a nada, no eres digno de mí. El Señor no nos pedía que odiáramos a nadie. Lo que Él pedía era que lo amáramos más que todo. Él es el primero en nuestra vida y corazón. Comparado con su amor, todo lo demás es odio. Si no lo amamos sobre todas las cosas, no somos dignos de Él. Y sí, si amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, Él nos ordenó que nos amáramos los unos a los otros, pero no amarlos más de lo que lo amamos a Él. Él debe ser el número uno, siempre. Eso viene después de la muerte. Una vez que usted murió a todo, Él es el número uno. No hay Isaacs permitidos, y la carne debe morir. Y en este altar, el altar del sacrificio, donde está la muerte, y como ves, donde está la muerte, allí encontrará la sangre que te mantendrá limpio. Así que luego de haber encontrado a Jesús como Salvador en la puerta, el lugar de la cruz, el lugar de la muerte y la sangre, donde cada parte de usted se rinde, entonces viene a ser el número uno. Entonces y solo entonces le está permitido pasar del altar a la fuente. La fuente simboliza la palabra del Dios viviente, la palabra que nos da poder, que nos renueva, que nos llena con la presencia y poder de Dios Todopoderoso. Hay mucho que decir sobre esta fuente, pero antes quiero decir que muchos creyentes no han pasado por la puerta, aun cuando han experimentado a Jesús como Señor y Salvador, han visto su amor y gracia,
pero aún no han crucificado la carne. Y sin crucificar la carne no podremos conocer el poder de la palabra. Jesús dijo en Juan 13, verso 10, escuchen, y Jesús le dijo a él: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque todo él está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Qué estaba diciendo? Decía que una vez que usted pasa el altar de los sacrificios, está limpio, y lo único que tiene que hacer es lavar sus pies. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en el antiguo pacto vestían un hermoso atavío, pero se les dijo que no podían usar calzado. ¿Por qué? Para recordarles que aún tocaban el polvo, todavía tocaban la tierra. Y usted y yo somos lavados por la sangre del Cordero, pero todavía caminamos por la tierra. Estamos todavía en contacto con el mundo. Y es por eso que necesitamos la palabra del Dios viviente para limpiarnos cada día y lavarnos cada día. Los santos del antiguo pacto tenían que lavarse las manos y los pies en esta fuente. Manos simbolizan las obras, pies simbolizan caminar. Hoy no tenemos que lavarnos las manos, porque no vivimos por obras, pero sí lavar nuestros pies, pero el andar debe ser limpio. Hoy no tenemos que lavarnos las manos, pero sí lavar nuestros pies. Los santos del antiguo pacto lavaban sus manos. Manos simbolizan las obras. Hoy, porque la gracia está involucrada, las obras no son necesarias, pero el andar debe ser limpio. Dios le dijo a Moisés que esta fuente debería hacerse de los espejos de las mujeres, una fuente de bronce que usaban como espejos. ¿Por qué? Porque al leer la palabra del Dios viviente, esta palabra te revela quién eres. Cuando pasas la puerta para encontrar a Jesús como Señor, luego llegas al altar del sacrificio, como vimos, donde la muerte está, donde se experimenta la muerte a ti mismo y a la carne, donde la sangre es derramada para ser lavado y limpiado. Y solo entonces puede avanzar hasta la fuente y experimentar el poder de la palabra de Dios y sumergir su vida y su ser en ella. ¿Recuerda lo que dije antes? El Salmo decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma te anhela a ti. Anhelar la presencia de Dios, las aguas de su gran poder y su presencia, ¿qué es? Es la palabra del Dios viviente. Usted no puede experimentar el poder de su palabra hasta que muera primero. Pero una vez que usted llega a esta fuente, la palabra, como leímos, literalmente un espejo, usted comienza a ver quién es en Cristo Jesús. Comienza a ver lo que ha hecho por usted. Comienza a ver de qué se trata la palabra. Y una vez que la palabra llena su vida, y esta palabra comienza a afectar su vida, algo pasa dentro de usted. Ahora la verdad viene. Y escuche, ahora la verdad llega. La verdad llega. La verdad llega. Y el resultado de esta verdad llenando tu vida lo habilita a pasar más allá de la fuente, al lugar santo. Y esta puerta que vemos del lugar santo no fue llamada solo la puerta, fue llamada la verdad. Los judíos la conocían como el lugar que revelaba la verdad. Dentro de este tabernáculo había revelación de la verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la entrada. Yo soy la verdad, la puerta. Pero ¿cómo llegamos a esta verdad? Por la palabra del Dios viviente. Recuerden, la puerta, el camino, Jesús, salvación, que nos pone dentro del poder de la sangre, donde encontramos limpieza total.
y luego la muerte a nosotros y la carne, que nos permite ir más allá y experimentar la fuente, sintiendo el poder de la palabra del Dios viviente ahora mientras la verdad nos llena el corazón. Literalmente la palabra se convierte en una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino, más que deseable, más que el oro refinado, más dulce que la miel más dulce. La Biblia declara que la ley del Señor es perfecta y que convierte el alma. Hay algo que ocurre en nuestra alma cuando la palabra de Dios entra. El alma se aviva y de repente la oración se convierte en algo vivo. ¿Ves lo que pasa allí en el altar de los sacrificios? Era la lucha, era la repetición y después la muerte. Y una vez que llegó la muerte y la culpa se fue, algo ocurre dentro. La oración se vuelve algo vivo, una parte viva en usted. Y ahora al comenzar a orar, usted ora de acuerdo a la palabra del Dios viviente. Recuerde, ¿qué es orar? Orar primero es confesión. Usted confiesa quién es Dios. Usted confiesa su gloria y poder. Recuerda, Pedro el apóstol, cuando él oró en el libro de los Hechos, dijo: Señor, tu palabra declara que tú eres Dios. Y cuando Moisés entró en la misma presencia de Dios en Éxodo 32, dijo: tú le dijiste a Abraham. Y cuando usted y yo comenzamos a orar, siempre oramos primero usando la palabra y la escritura en la presencia del Dios Todopoderoso. Literalmente es la palabra del Dios viviente lo que nos hace orar. Cuando comenzamos a orar, la palabra literalmente se hace viva en el tiempo de oración. Usted dice: Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste. La oración ya no es una repetición. La oración se convierte en la palabra viva dentro suyo. Y sale de usted tocando el trono de Dios. Oh, creo que es maravilloso. Y ahora, la palabra de Dios no solo lo llena y cambia su interior, convirtiendo el alma. La oración además es confesión, es también súplica, haciendo saber nuestras peticiones. La oración además de ser súplica, es adoración. Usted ingresa al momento de amarlo y adorarlo. La oración no solo es adoración, también es intimidad y así también. La oración es intercesión, tomando el lugar de otro. La oración es ahora más que esto, es gratitud. Y ahora, por último, alabanza. Sí, la oración no es simplemente clamar a Dios, sino hacerse una parte viva de sus promesas. Literalmente usted toma la palabra y dice: tú dijiste, Señor. Y ahora, una vez que eso está en usted, debido a la palabra, una vez que la palabra entra en usted y la verdad nace en usted, convirtiendo su alma, literalmente cambiando todo lo que hay en usted, trayendo vida en su interior. Ahora la entrada, que nos habla de Jesús, conociéndolo como Señor y Salvador, nos habla también de reconciliación, cuando usted y yo somos reconciliados con el Dios Todopoderoso. El altar del sacrificio, como les había dicho, que habla de la muerte. La crucifixión de uno mismo en la cruz habla también de redención, porque ahí vemos el poder de la redención. Esta fuente habla de la palabra del Dios viviente, también habla de santificación, porque cuando la palabra entra en nuestros corazones somos santificados. Y ahora, mientras cruzamos la puerta, al llegar al lugar santísimo, veremos la lámpara.